Hola, mi nombre es Colman Pulido y hablaremos sobre la configuración manual de la lengua de señas. Para llegar a afirmar que existe como tal una configuración de la lengua de señas, es necesario remitirnos a William Stock, quien es el primero que llega a demostrar que la lengua de señas hace parte de las lenguas naturales, tiene una gramática y tiene una semántica. Él llega a afirmar que todos los niños en sus primeros años, independientemente de si son sordos u oyentes, utilizan las señas. Esto entonces derriba uno de los mitos de que las señas, de que la voz es el único medio para llegar a comunicar con el otro, sino que las señas también aquí intervienen. Otro de los mitos que llega a derribar Stock es que la lengua de señas son más allá de gestos. Las señas, al ser compartidas por una población, llega a conformar todo un sistema lingüístico. Este investigador demostró que las señas está constituida por elementos compuestos de unidades mínimas, y a esto lo va a llamar como los elementos del estructuralismo, que se componen de la postura de la mano, el lugar en el espacio y el movimiento de actividad que realiza la mano. Al tener esto se establece que la lengua de señas cumple con el criterio de doble articulación con el que cumplen todas las lenguas orales, y es que esto permite generar un análisis estructural o descomponer el discurso, ¿cierto? Aquí entonces vamos a recurrir a Saussure para comprender los niveles de las lenguas orales, los cuales, pues según Stock, también llegan a ser compartidos por la lengua de señas. Estos son el fonético fonológico, que sería la articulación de los sonidos, que también es posible articular las señas; el morfológico, que es la combinación de los fonemas y de las señas; el sintáctico, que estudia el orden de las palabras o las señas dentro de un discurso; el léxico, que sería el conjunto de las palabras o las señas dentro de la lengua; el semántico sería el significado que se le otorga a esas palabras o a las señas; el textual, que en la lengua oral sería como el texto escrito; y en la lengua de señas podría llegar a situarse, por ejemplo, el singwriting, que el sistema de escritura que se trató de desarrollar para la lengua de señas americana. También está el nivel pragmático, que es el uso particular de la lengua de señas; y el sociolingüístico, que se relaciona con el componente social. Este componente sobre todo es muy importante si tenemos en cuenta que la lengua de señas se considera un elemento identitario para la comunidad sorda. Entonces, al comprender que la lengua de señas también se puede descomponer, ya es posible, por ejemplo, determinar que existe una diferencia, por ejemplo, que en español, a nivel morfológico, hay una diferencia entre pato y palo, y en señas, por ejemplo, hay una diferencia entre baño y biblioteca, ¿sí? Esto, hay una diferencia si se cambia la palabra o si se cambia la seña, la configuración de esta. Ahora es importante tener en cuenta dos ideas generales o dos mitos que hay sobre la lengua de señas. Uno de ellos es la iconicidad y transparencia, que refiere a la percepción que tienen algunas personas de que todas las señas tienen gran similitud o son iguales a los objetos o acciones que representan. Si esto fuera así, digamos que las señas serían comprensibles para todo el mundo, y digamos que no habría necesidad de tener tanta variedad de lengua de señas en el mundo en general. Si bien hay señas icónicas y permiten asociar significado y significante de manera rápida, como por ejemplo la seña de sapo, la seña de caminar, la seña de correr o la seña de llorar, digamos que no todas son icónicas. Por ejemplo, si yo hago esta seña, puedo entender, no sé, que de pronto es una patineta, pero no, refiere a la seña de sobrino. También, por ejemplo, si yo hago esta seña, puede ser quizá representar algo como lanzar, pero no, es la seña de molestar. El segundo mito es el de la universalidad, en el cual hay una concepción de que todas las comunidades lingüísticas que usan la lengua de señas tienen el mismo código, y esto no es así. Si bien hay gestos que pueden llegar a ser similares en algunos países, como por ejemplo el hola o el adiós, las señas propiamente son correspondientes a cada país, a cada región, y por ejemplo, así como en el español, en Colombia tiene varios dialectos, en la lengua de señas colombiana en Colombia tiene diferentes variaciones en la forma en que se estructura la seña. Ya hablando, por ejemplo, de diferencias entre naciones, en la lengua de señas mexicana, la seña de mamá se configura así, de esta manera, y en Colombia se configura acá, ¿no? U otro ejemplo es que la seña en lengua de señas mexicana es así, y en Colombia es así. Ahora, retomando estos aspectos a los que llegó Stock, para determinar las partes de las señas, él usó tres siglas: una STAP, que determina la ubicación de la seña; SIG, que determina el movimiento; y DES, que describe la forma que es adoptada por la mano. Battinson llega a identificar otra componente adicional, que es como estas características distintivas que llegan a permitir la articulación de las distintas señas para dar un discurso, una oración. Ya dentro de la propuesta de la configuración manual de la lengua de señas colombiana, hay que tener en cuenta cuatro elementos como iniciales. Uno es la postura inicial de la mano; otros son los 16 grupos que reconoce el INSOR con sus subconfiguraciones; otro, cuando las señas son unimanuales o bimanuales; y el último sería como la configuración como tal de los 5 dedos. En específico, gracias a la clasificación de los 16 grupos que hace el INSOR, es posible determinar varias configuraciones. No me voy a detener en ellas, voy a dar simplemente el ejemplo del grupo 1. Con esta configuración podemos entonces hacer señas como el preguntar qué,
o qué es eso, la seña de ver, de pensar o de minuto. Y esto es diferente, por ejemplo, a la del grupo 2, que es así, con el dedo flexionado, en cual se usa para señas como necesitar o como la seña de petróleo. Dentro de la configuración manual de la gramática hay que tener en cuenta la actividad de la mano como tal, como la combinación que permite hacer los movimientos tanto de los cuatro dedos como del dedo pulgar y propiamente la actividad de los dedos. Entonces, si cuando los cuatro dedos actúan en bloque, como en la señal de filosofía, cuando el dedo índice trabaja solo, como en la señal de pensar, ¿sí? O cuando los dedos índice y medio funcionan juntos, como por ejemplo en la señal dulce, ¿sí? Ya Oviedo ofrece una descripción de 25 rasgos organizados en 5 grupos que dan cuenta de la descripción de la configuración manual de la lengua de señas. El primero de ellos es el rasgo de los dedos seleccionados. Digamos que según el dedo que se seleccione, pues va a haber una seña diferente. Por ejemplo, en la seña de verdura, pues se selecciona estos dos dedos y el resto está flexionado. El grupo 2 es el rasgo de posturas de los dedos, según la posición del dedo, la flexión de estos y la extensión de las falanges. Aquí menciona también las posturas de las falanges, por ejemplo, si están extendidas, por ejemplo en la seña de muerto, si están cerradas como en la señal de poder, si están aplanadas como en la señal de sentir o si están arqueadas como en la señal de cojo. El grupo 3 es los rasgos de interacción de los dedos, entonces pueden estar separadas como en la señal aplauso, puede estar en el rasgo cruzado alfa como en la señal repetir, en el rasgo cruzado beta como en la señal primaria o en rasgo apilado como en la señal sí, que es toda la mano cerrada. El grupo 4 es la tensión articulatoria, que se define por el dedo pulgar. Entonces, si el dedo pulgar tiene una acción primaria o la acción principal, como en la señal corazón, según la postura del pulgar, entonces, por ejemplo, en enfermo se pide que este dedo del pulgar esté extendido o el rasgo relativo al contacto entre el pulgar y el dedo seleccionado. Entonces, por ejemplo, en la señal café se pide que el dedo pulgar esté con el dedo índice. También hay que tener en cuenta el componente de la ubicación, que sería la locación de la mano y la superficie de la mano y digamos que el parámetro de relación entre la locación y la superficie de la mano. Entonces la locación es donde se encuentra la mano, si tiene contacto con otra mano o no, ¿cierto? Y la superficie de la mano sobre todo si es la palma o la contraparte. Otro elemento a considerar sería el componente de la orientación, si es el plano horizontal, ¿cierto? Como en la señal mar, el grado de rotación del antebrazo, como en la señal árbol, que está así, ¿cierto? Y también la rotación de los huesos de la radio y el cúbito. Y por último, está la matriz de rasgos no manuales, que son todos los otros elementos que acompañan la seña, los gestos, los movimientos de la cabeza, de las mejillas, de las cejas, de la boca, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la señal embarazada, pues tengo que inflar el cachete, o en la señal gelatina, tengo que inflar los cachetes. O no sé, por ejemplo, en la señal acné, tengo que entrecerrar los ojos y entrecerrar la boca. Y así, digamos que a grosso modo, es cómo se compone la configuración de la lengua de señas y cómo se ha estructurado la configuración de la lengua de señas colombiana. Gracias.